Gloria al Señor. Una bendición verlos, hermanos, en esta tarde. Una bendición verlos. Dios me los bendiga grandemente. Seguimos, hermanos, en esta tarde con nuestra serie de predicaciones, la fe. Estamos hablando acerca de la fe, lo que es la fe, lo que conlleva como responsabilidad nuestra fe. Y hoy vamos a ver ahí en el libro de Romanos. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos. La verdad es que este tema de la fe es tan extenso que nos podría tomar años, ¿no? Porque toda la Biblia, desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, tiene relación con la fe. La fe es la puerta, es la activación, es aquella herramienta que el cristiano tiene para poder tener certeza, no solamente de las cosas que vendrán, seguridad, sino de su salvación. Y hoy en esta tarde vamos a hablar acerca de ello. Romanos capítulo 1, versículo 16, y vamos a leer 16 y 17. Cuando lo tengan puede decir amén. Romanos 1, 16 y 17. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver tres fases de esta fe. No digo que son los únicos, pero hoy vamos a ver tres fases de la fe que menciona esta porción. Dice, porque no me avergüenzo, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos. Padre, pedimos, Señor, en esta tarde una revelación, Padre, para que nuestra alma, para que nuestro espíritu pueda, Señor, visualizar con claridad esa fe, Señor, que como cristianos debemos tener y que como Padre eterno usted demanda de nosotros, como nuestro Dios demanda de nosotros. Enséñenos a través de este tiempo, Señor, y abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, caminar en rectitud a través, Señor, de su voluntad en obediencia. Así es que, mi Padre, ponemos este tiempo en sus manos, ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra alma, nuestra mente, ponemos todos nuestros sentidos, Señor, listos, Señor, para poder ser enseñados a través de su Espíritu por medio de su palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice la palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Aquí hay unas palabras bien interesantes, y con esto que arrancamos, es importante desmenuzar esta porción que Pablo les está escribiendo a los romanos, porque les dice el evangelio, la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado acerca de quién es Él y lo que Él espera de nosotros. Dice, esta palabra, esta revelación, este evangelio es poder de Dios, porque todo aquel que cree en el evangelio, todo aquel que cree en la palabra, es pasado por un proceso de salvación. Este poder del evangelio trae salvación al hombre. ¿A quién? A todo aquel que cree. Ahí está la fe. Todo aquel que tiene fe, todo aquel que logra confiar en el Señor, se activa por el poder del evangelio la salvación en su vida. Dice al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio
la justicia de Dios, es decir, el perdón de Dios, la salvación de Dios, se revela por fe, es decir, a través de la fe y para aumentar la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, hermanos, cuando empezó a pensar en todas las cosas, por eso nosotros somos llamados protestantes, porque se inició una protesta por cosas que se estaban haciendo dentro de la religión popular que no estaban acorde ni a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios. Cuando Martín Lutero, hermanos, leyó esta porción de la Escritura, cuando él leyó esta porción donde dice, mas el justo por la fe vivirá, entonces él entendió que no importa cuántas obras buenas el hombre pueda hacer, o cuán bueno se sienta, o cuán listo se sienta, nunca será suficiente, sino que es importante y es suficiente la fe en el evangelio de la salvación. Entonces Martín Lutero empieza un tiempo donde él protesta acerca de lo que se está haciendo, como la venta de indulgencias. La religión popular vendía indulgencias, es decir, tú quieres salvarte, pues entonces vas a tener que pagar una lana, ¿no? Pagas una lana y te damos un certificado donde dice que con este certificado tú puedes entrar al cielo. Entonces Martín Lutero empezó a ver todas aquellas cosas, ¿verdad?, que pagaban por los que ya habían muerto, pagaban por los que estaban vivos y pagaban por ellos mismos. Entonces Martín Lutero dice, no puede ser así, porque la salvación no puede comprarse. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, y en esto consiste el evangelio, en creer que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagar por nuestra salvación. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces empieza un momento, un tiempo de protesta. Y debo aclarar que Martín Lutero no tenía como propósito, hermanos, sacar o dividir el catolicismo. No tenía como propósito eso, sino que él quería que hubiera una restauración dentro del catolicismo para que de esa manera hubiera una integridad. Porque este es el punto, la integridad. Y el problema sigue siendo el mismo. Personas con religión, pero sin fe. Y lo vemos no solamente en una y en otra. Y vaya que los cristianos somos buenos para señalar, ¿verdad? Decir, mira, dentro de la religión católica dicen una cosa y hacen otra, ¿verdad? Y por ejemplo, otros movimientos religiosos que el cristiano duramente juzga y señala. Ahora digo, no está mal. El problema es, hermanos, que dentro del cristianismo, Pablo está escribiendo esta carta para los cristianos, y dentro del cristianismo también se cuecen habas. ¿Me sigue? El problema no es si otros hacen, o más bien pretenden tener una religión y viven una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Ese no es el problema. El problema es que aquellos que decimos amar a Dios, aquellos que decimos tener fe, actuemos de manera contraria. Ese es el problema. ¿Me sigue? Entonces Pablo escribe esta carta. Martín Lutero llega a este momento y dice, tiene que haber una restauración, porque no podemos decir una cosa y hacer otra. Y empezó este movimiento. Obviamente esto iba a impactar en las arcas, ¿verdad? En las economías. Entonces no era posible. Y entonces se levantó el movimiento protestante, que protestaba en cuanto a cobrar la entrada al cielo. Protestaba el hecho de que alguien tuviera
en sus manos el poder de darle la entrada o no al cielo a una persona a través de dinero. Y dice la palabra de Dios, y decía Martín Lutero, bueno, si el Señor Jesucristo pagó el precio y por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, dice, entonces debemos entender que el cristiano debe vivir por fe. Por eso pasó en la Reforma. Y esto que Pablo está escribiendo aquí, ahorita vamos a ver por qué Pablo escribió estas palabras, pero antes de ello quiero enseñarle, hermano, que esto ha pasado durante los tiempos, siempre ha sucedido. Vaya conmigo, antes de ir a Habacuc, quiero decir que esta porción que Pablo está escribiendo a los romanos, precisamente la está tomando de Habacuc, tomando el concepto por el cual Habacuc está escribiendo estas palabras. Vaya conmigo al libro de Habacuc, por favor, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. Habacuc, hermanos, es un personaje que hay muy poca información acerca de él. Poco se sabe de Habacuc, ¿verdad? Hay muy poca información, pero hay cosas que son interesantes, como por ejemplo el hecho de que él era un levita, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 3 de Habacuc. Él escribe un canto, pero no solamente era un levita, sino que era un profeta. Era un profeta de Dios. Y cuando él escribe, hermanos, este libro está escrito de una manera extraordinaria. Está dividido en una charla de 4 partes, en la que Habacuc habla con Dios, luego Dios le responde, luego Habacuc vuelve a hablar con Dios y Dios vuelve a responderle. Es una plática entre Habacuc y Dios. Pero la plática va tornándose un poquito interesante y quiero que echemos ojo a esta plática porque tiene relación a lo que Pablo está diciendo y luego nos vamos a ir al tiempo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver 3 fases de la fe a través de este pasaje. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1 de Habacuc, versículo 1, dice la profecía que vino al profeta Habacuc. Entonces aquí Habacuc empieza a hablar y empieza a hablar con Dios. Y si usted nota el título, si usted tiene la Reina Valera, en el título dice Habacuc se queja de la injusticia. Diga conmigo, se queja. Habacuc hizo algo parecido a Job. Lo vimos en en el primer tema de la fe, como Job, ¿verdad? Se encaró contra Dios y le dijo, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, Habacuc hizo algo parecido, pero no fue igual. Job le reclamó por lo que él estaba pasando y decía, pero ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor, si soy justo? Y Habacuc es al contrario, dice, bueno, ¿por qué no le das el pago a los malos si son malos? Es una oración al contrario. Pero vamos a ver qué oró Habacuc a Dios. ¿Qué le dijo? Dice en el versículo 2, le dice a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están ante mí, delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Quiero decir que Habacuc está escribiendo acerca del pueblo de Dios. No estás hablando acerca de gente ajena que dice, hace lo que le da su gana. No. Está hablando del pueblo de Dios y le dice Habacuc a Dios. Prácticamente le está diciendo a Habacuc, le dice, Señor, estoy cansado de ver que un pueblo que debiera actuar en integridad y en santidad actúe en maldad y en pecado. Estoy cansado
de que aquellos que dicen conocerte actúen como si no te conocieran. ¡Auch! Que hagan y que vivan como si no fueran tu pueblo. Y le dice Habacuc a Dios, dice, estoy cansado. ¿Por qué me haces ver eso? ¿Por qué permite, Señor, que pase por esto? Y mi alma ¿cómo dice literalmente? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Le dice Habacuc al Señor y le hace este reclamo. Por favor, Señor, mira, la gente que se supone que es tu pueblo y que es diferente, no es diferente, Señor. Es igual que todos los demás. Esa es la primer queja que Habacuc le hace a Dios. Entonces Dios le contesta a Habacuc, me voy a brincar un poquito esto. Dios le contesta a Habacuc y le dice, mira, y entonces le dice, le contesta el Señor y le dice, mira, Habacuc, todo aquel, ¿recuerdan la primera predicación que di acerca de la fe, donde decía que Dios reprende y castiga a los suyos? ¿Se acuerdan? Al que ama, lo reprende y lo castiga porque entonces le enseña justicia. Entonces aquí Dios precisamente está tomando esta acción y le dice, mira, Habacuc, tú piensas que yo no estoy al pendiente de esto. Tú piensas que a mí me pasa de largo lo que está pasando en el pueblo, y no es así. De tal manera, dice, que voy a permitir, escuche la palabra que voy a decir, los babilonios, el pueblo babilonio, voy a permitir que el pueblo babilonio venga y les dé una santa zarandeada y les va a ir como en feria, y entonces van a pagar por lo que han hecho. O sea, tú piensas que yo no tomo en cuenta lo que ellos hacen, pero sí tomo en cuenta lo que ellos hacen. Y voy a traer a lo peor de lo peor, para que a través de ello ellos entiendan el mal que están haciendo. Y entonces Habacuc, hermano, se sentó para atrás y dijo, espérate, Señor, no es lo que yo dije. Ya digo, ya cuando vio la situación dijo, no, espérate, Señor, es que no es lo que estoy pidiendo. A ver, Señor, ¿cómo es? Está bien que te estoy diciendo que el pueblo está tremendo, dice, pero no quiero que lo acabes. Mira los babilonios cómo son. Estos no respetan a nadie, vienen matando gente, toman posesión, matan y toman esclavos. Son personas crueles, sin corazón. ¿Cómo es posible, Señor? Yo sé que estos cuates andan mal, pero no son tan malos como los babilonios. Es más, los babilonios son más malos que los malos de la iglesia. Se supone que en tu justicia deberías, en vez de castigar a tu pueblo así, deberías castigar a los babilonios. O sea, en la mente de Habacuc eso era lo correcto. Y en la mente del cristiano, hermano, eso es lo correcto. Dios tiene que castigar al que es más malo que yo, que soy cristiano. Eso es lo que pasa por nuestra mente. El problema de nosotros, o el problema de esto, hermano, es que Dios no piensa como nosotros. Y es ahí donde Dios le da esta palabra a Habacuc. Dice, fíjese bien, le dice en el versículo 4 del capítulo 2, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es decir, ¿qué es lo contrario del orgullo? ¿La qué? La humildad. Todo el que no anda de manera recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel que anda en justicia se somete en humildad a Dios y obedece. Recuerda la semana antepasada que hablábamos de esto y decíamos que fe, ¿sí? Fe es obedecer.
No solamente creer, sino obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer la voluntad de Dios. Cualquiera puede decir, yo tengo fe en Dios. Creo que Dios me va a dar lo que yo necesito, lo que yo quiero. Pero pocos entienden que la fe necesita de la obediencia. Cuando yo tengo fe, yo obedezco. Y por eso Dios le dice a Habacuc aquí, dice, te voy a decir algo, Habacuc. Es cierto que estos hombres, estos babilonios son de lo peor, pero necesito que ellos les den una lección. Necesito a través de ellos darle una lección al pueblo. Porque si no le doy una lección al pueblo, el pueblo no va a entender. Y aquí la palabra clave es respeto y honra. No va a entender que necesitan respetarme como su Dios y no van a entender que necesitan honrarme como Dios. ¿Cómo qué me tienen? ¿Como uno de los dioses que tienen ahí arrecholados? ¿Así me tienen? No, Señor. Dios, mi hermano, es un Dios que merece nuestro respeto, nuestra honra y darle gloria en todo tiempo. Y ese era el punto de Dios al hablarle a Habacuc sobre eso. Dice, necesito que entiendan, necesito que comprendan que soy un Dios celoso y soy un Dios que merece su respeto. Y entonces Habacuc le dice, Señor, pero entonces aquí se parece medio injusta la situación. ¿Vas a permitir, Padre, que tu pueblo sea azotado por la mano de alguien que es peor y a ellos les vas a dar victoria? ¿Y a ellos les vas a dar gloria? ¿Y a ellos les vas a dejar nuestras cosas? Y ahí es donde Dios vuelve a repetir, le dice, mira, escribe esto en unas piedras y ponlo ahí, dice, porque va a suceder. Es importante, dice, que yo le enseñe obediencia a mi pueblo y que yo le enseñe a andar en mis caminos. Pero al final de cuentas, dice, lo que a ti te parece injusto, al final a Babilonia le daré su pago. Y la haré beber de mi copa de ira. O sea, no creas que porque lo estoy usando, estoy contento con ellos. ¿Sí? En todo caso, todo aquel que cree en mí deberá vivir a través de esa fe. Prácticamente le está diciendo a Habacuc, ¿crees en mi poder? ¿Crees en mi gracia? ¿Crees en mi sabiduría? ¿Crees en mi justicia? Y Habacuc en el capítulo 3, ahí revela su fe y dice, Señor, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, yo creo, Señor. Y aunque no haya frutos, yo creo, Señor. Y entonces Dios dice, eso es exactamente lo único que necesito. Que puedas creer, que puedas confiar. Todo aquel que es justo, que vive en la justicia de Dios, que camina en integridad, entonces vive así, vive por fe, confiando en el Señor. ¿Vienen calamidades? Sí, pero tú confías, sí. ¿Andas en justicia? Sí. Vas a tener una vida buena. Vas a tener una vida buena. Vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque confías. Significa que no va a pasar cosas malas, pero vas a vivir en paz, porque confías en el Señor, porque tienes la confianza en Él, que aunque vengan tempestades, aunque vengan calamidades y aunque vengan situaciones que atormenten, el Señor está a tu lado. Por eso dice, precisamente en el capítulo 3, dice, Señor, aunque no haya comida, aunque no haya animales, aunque no haya nada, Señor, yo con todo me alegraré en ti. Con todo me gozaré. ¿Por qué? Porque vivo por fe. Porque vivo confiado. Porque tú, Señor, aunque venga todo esto, tú, Señor, estás a mi lado. Se dice que en el Salmo capítulo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Estaba observando ahí, hermanos, que el valle de muerte es un lugar que sí existe. Y existe en la actualidad. Es un lugar donde hay mucha montaña.
Dicen que ahí no puedes caminar de día porque están las montañas a cierta altura, de que no permite la entrada al sol y se hace una humedad muy profunda, muy fuerte adentro, de tal forma que no puedes caminar de día. Ahí se necesita caminar al caer la tarde o en la noche. Y dice, los caminos se convierten de 3 metros de ancho, 2 metros de ancho, 1 metro de ancho. Dice, y el pastor tiene que caminar a través de ellos y tiene que ir dirigiendo con su voz a las ovejas. Dice, pero es importante y es necesario pasar por ahí, dice, porque al pasar del otro lado, ahí hay lugares donde hay mucho pasto verde. Por eso la palabra de Dios dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque tus palabras, Señor, enderezan mi camino. Porque tus palabras me guían de tal manera que yo no caiga al vacío. Porque es un vacío tremendo lo que hay ahí. Es un lugar que realmente existe. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc, dice, mira, todo aquel que confía en mí, todo aquel que tiene fe, no tiene de qué preocuparse. Yo puedo y voy a hacer y voy a llamarle la atención a los que están haciendo mal. Por supuesto que lo voy a hacer. ¿De qué forma? De la forma en que yo crea que es correcto. Y lo voy a hacer. Pero todo aquel que tiene fe no tiene por qué preocuparse. Confíe. ¿Ve? Y ese es el primer escenario de la fe. La fe es aquella, hermano, esta parte de la fe es aquella por la cual nosotros vivimos. Vivimos diariamente con ella, confiando en el Señor, que aunque no podemos entender las cosas que suceden a nuestro alrededor, podemos confiar en su palabra firme y estable. Al igual como decimos el pastor cuando lleva por el valle de sombra de muerte a sus ovejas. Y esta es una plática, hermanos, que termina en una adoración. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Libro de Apocalipsis, capítulo 18. Babilonia, en aquel tiempo, iba a tomar posesión del pueblo, de una parte del pueblo de Dios. Y en ese momento era militar. Y era agresivo, era una posesión. Sin embargo, hermanos, en la actualidad no existe un lugar como tal. Babilonia no existe como tal, pero hay una Babilonia espiritual. Y es aquella influencia que está sobre el mundo y que asedia sobre el pueblo de Dios, que constantemente está atacando, contraatacando y tratando de atrapar el pensamiento, la mente, las acciones de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han caído en desobediencia. Todo aquel que cae en desobediencia es presa fácil del mundo. Pero ¿qué va a pasar con esta Babilonia? Mire lo que dice el capítulo 18 de Apocalipsis. Por eso dice, escríbelo en una tabla, dice, y no tarda, sino que se aproxima. Y precisamente estamos hablando de esto. Y dice, le va a dar una copa de ira, beberá la copa de ira. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, es decir, de Babilonia. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, deshazte de la Babilonia. En otras palabras, deshazte de toda la influencia que el mundo está ejerciendo sobre ti. Pueblo mío, abre tus ojos. Abre tus ojos y observa cómo el mundo, cómo la atmósfera del mundo babilónica está tratando de tomar tu mente, de tomar tu corazón, de tomar tus acciones. Dice, huye de ella para que no seáis participantes ¿de qué? Versículo 4, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
porque sus pecados, es decir, los pecados de Babilonia, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. En aquel tiempo, en aquel momento de Habacuc, el temor era por la Babilonia militar, por la posesión, por el poder, por el dominio, por el miedo que provocaba. Hoy en día, mi hermano, es más sutil. Es más sutil. La Babilonia se ha infiltrado a la vida de las personas en una práctica de pecado tan sutil que parece imperceptible. Parece imperceptible. Y por eso dice la palabra de Dios, dice: ten cuidado de no contaminarte con el mundo, porque cuando Dios juzgue al mundo, es decir, el espíritu de la Babilonia, el espíritu de la perversión, y vaya que este espíritu babilónico, hermano, tiene una influencia tremenda en las religiones, porque mezcla lo santo con lo profano. Te dice: tú puedes estar en la iglesia, pero puedes darle vuelo al hilacha allá afuera. Tú puedes honrar a Dios con tu boca, cantarle, palmear tus manos, orar, adorar al Señor, pero allá afuera tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Son tus pensamientos, es tu vida. Vive la vida loca. Aleluya, que a ti te toca. Y la influencia de la Babilonia es tan fuerte, la influencia del mundo, la influencia de lo que es normal es tan fuerte que empieza a impregnar y a empapar los pensamientos de los cristianos. Y por eso dice aquí en Apocalipsis, el apóstol Juan dice: aguas, huye de ella. Huye de ella, dice, porque cuando venga el pago para ella, para la gente que obra en pecado, que obra en maldad, dice, tú puedes ser participante de ese pago si no te apartas. El justo por la fe vivirá. ¿Qué hace la fe en este evento apocalíptico? Nos da la salvación, nos salva, hermanos. La salvación, el justo por la fe vivirá, se aplica a un estado actual, a un estado presente. Yo vivo por fe, sí, pero también en el futuro voy a vivir, por esa fe voy a vivir eternamente. Pero todo aquel que no cree, todo aquel que no obra en obediencia, todo aquel que hace su propia voluntad, hermanos, será también participante del pago de aquella Babilonia que atrapó y cautivó su corazón. El justo, aquel que es justificado por el Señor, aquel que cree en el Señor, mis hermanos, tendrá vida eterna. Y no beberá de la copa de ira del Señor. Pero todo aquel que es cautivado, todo aquel que es engañado, todo aquel que es participante, no tendrá parte. Esto pareciera ser cruel. Lo mismo que dijo Habacuc: Señor, ¿por qué esta crueldad? O sea, imagínate, estos cuates sí son malos. Estos son malos, pero no son tan malos, ¿no? Como para... No tienes que exagerar las cosas, Señor. Tranquilo. Pues, Señor, no. El asunto es que me han deshonrado. Han deshonrado mi nombre. Dicen seguirme, dicen amarme, dicen ser mi pueblo, y se comportan igual que todos los demás. ¿Me sigue, hermano? Ahora, como seres humanos, hermanos,
Somos faltosos, sí, por supuesto. Pero cuando nuestras faltas, hermanos, son por errores, cuando nuestras faltas son por ignorancia, todavía el Señor los pasa por alto. Pero cuando nuestras faltas, hermanos, son conscientes, deshonramos a nuestro Padre. Y yo digo, si Habacuc llegó al cansancio, fíjate, Habacuc, que él no era el que estaba siendo deshonrado. Imagínate Dios. Y por eso, hermanos, los tiempos se aceleran, porque entre más se vuelve normal el pecado. Se vuelve una cosa que no es tan importante, por favor. Hay quienes pecan mayormente, hay gente que hace mayor pecado. ¿Cierto o no es cierto? Y minimizamos nuestras faltas delante de Dios, y lo que hacemos con ello, hermanos, es deshonrar a nuestro Padre. Allí en Romanos, se va conmigo a Romanos, ahí habla precisamente de esto. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué toca el punto de Habacuc? Y lo dice en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente, dice, ha entendido quién es Dios. Los cristianos han entendido quién es Dios. Sin embargo, esta gente ha decidido no obedecerle como a Dios, sino hacer su voluntad propia. Entonces, al hacer eso, inmediatamente después son cubiertos y atrapados por la Babilonia espiritual. De tal forma, dice, que Dios entonces los entrega, ¿verdad?, a las manos de Babilonia, y dice, órale, mano, denle vuelo y échenle ganitas, ¿verdad? Y entonces viene la destrucción, viene la caída, viene la tristeza, viene la desesperación. Y lo dice muy claramente ahí en el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios permitió entonces que la Babilonia que gobierna el mundo atrapara sus mentes. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, alguien diga buenas, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aleluya. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice, cuando una persona, entendiendo quién es Dios, igual que en el tiempo de Habacuc, decide hacer lo contrario a Dios, igual que en el tiempo de Habacuc, Dios lo va a entregar a las manos del mundo. Y cuando venga el juicio y Dios juzgue al mundo, dará el mismo pago que a los del mundo. Por eso dice, huye de ellos,
apártate de toda maldad, apártate de todo pecado, haz justicia, haz lo bueno. El justo por la fe vivirá. La palabra fe en esta porción, la traducción de lenguaje actual, la traducción de Dios habla hoy y la traducción de Nueva Traducción Viviente lo traducen como fidelidad. Fidelidad. Y esa es la tercera forma en cómo vamos a interpretar esto, hermano. El justo por la fe vivirá significa que vamos a confiar en Dios, pase lo que pase, sea bueno o sea malo. El justo por la fe vivirá significa que en el tiempo del juicio, a causa de la fe, seremos salvos. Pero el justo por la fe vivirá también significa que el justo hará todo lo posible por ser fiel a su Señor. La fe habla de fidelidad, ser fiel. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta la infidelidad? Que nos sean infieles. Levante la mano. No, a mí me gusta ser infiel, pero no me gusta que me sean infiel. ¿Qué pasó, güey? ¿A quién le gusta, hermanos? Más es un tema pesadito, ¿verdad? Hablar de la infidelidad. ¿Cuántos problemas no se dan? ¿Cuántas situaciones dentro de los matrimonios no se dan a causa de la infidelidad, hermano? La infidelidad, una vez habiendo infidelidad, empieza una ruptura por todas partes. Los esposos, los hijos y la casa, el hogar se empiezan a destruir, se empiezan a desquebrajar. Y aun cuando se trabaje en la restauración, que obviamente con la ayuda de Dios es posible, yo lo creo, ¿cuántos lo creen? Todo es posible, por supuesto que lo es. Pero luego, hermanos, la confianza se debilita. Se necesita dar mucha evidencia, mucha prueba de que voy a ser fiel, ¿verdad? Porque luego de repente, cuando vamos a suponer que el hombre, ¿verdad?, le es infiel a su mujer y hay una restauración y después salen a la calle y el hombre por alguna situación voltea y luego la mujer luego, ¿y a quién estás viendo? ¿No? Luego, o sea, por la confianza, o sea, está rota. Pues no, nomás vi ese pájaro. No, ¿a qué le estás viendo al pájaro? ¿Te gusta o qué? Ah, no, bueno, no tanto así, es una exageración. Pero la fidelidad, hermanos, es sumamente importante. El justo por la fe vivirá significa también que el justo va a ser fiel a su Padre, va a ser fiel a su Señor, se va a guardar en integridad. Ahora, nosotros podemos juzgar y señalar, por supuesto, y decir, mira, los de tal religión, mira, dicen una cosa y hacen otra. Hay el grupo, ¿verdad?, que anda predicando por las calles, te muestran mucha integridad, mucha amabilidad y te hablan con respeto y todo el rollo y te dicen que te apartes del pecado, que te apartes de las borracheras y todo eso. Y ellos aparte se van allá. Ese es sus pachangas. Entonces uno dice, oye, ¿qué onda? Y claro que uno puede decirlo, pero ¿qué de los cristianos? ¿Qué de los cristianos? O sea, está bien. Pues obviamente lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la paja del otro. Pero ¿y la viga? ¿Qué hacemos con la viga? Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser íntegros delante de Dios. Hermano, pero nosotros, deja que los otros hagan lo que les dé su gana. ¿Tú qué estás haciendo con tu fe? ¿Tú estás viviendo por fe? Si no estás viviendo por fe, vive por fe. Si no estás viviendo en fidelidad, vive en fidelidad. Si no estás confiando, si no estás aferrado a tu salvación, aférrate a tu salvación, porque eso es lo único que te va a dar la seguridad del día que el Señor te llame a cuentas, o el día que el Señor venga para el pago a cada uno como lo merece. Tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, con nuestra fe. Qué fácil, ¿no? Es decir, quiero vivir en la fe, pero en la fe requiere, hermanos, nuestra integridad, nuestro respeto, nuestra honra al Señor. Y Habacuc, vamos a leer por último, póngase de pie, vamos a leer una porción ahí de Habacuc,
capítulo 3. Vamos a leer el versículo 17 al versículo 19 y vamos a terminar con esto. En esto consiste la fe, dijo Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Todos requerimos, hermanos, hacer una pausa en nuestra vida. Todos requerimos hacer una pausa y analizar. No se trata de fingir vivir en la voluntad de Dios, sino que de un corazón sencillo y sincero salga una fe sencilla y humilde, en la que podamos decir, Señor, hágase tu voluntad cada día. Donde podamos decir, Señor, tú eres mi guía, tú eres mi pastor, tú eres mi maestro. Una fe sencilla,